misterio, sean bienvenidos a Dimensión Enigma. El Aeropuerto Internacional El Dorado, ubicado en Bogotá, Colombia, es el principal aeropuerto del país y uno de los más importantes de Sudamérica. Se encuentra a 12 kilómetros al occidente del Centro Internacional de Bogotá, entre Fontibón y Engativá. Inaugurado en 1959, inicialmente se llamó así en honor a la leyenda del Dorado, pero en el 2012 fue renombrado controvertidamente como Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento. El aeropuerto ha recibido varios reconocimientos. A lo largo de su historia, El Dorado ha experimentado expansiones y mejoras significativas. En 1981 Avianca construyó el terminal puente aéreo y en 1998 se inauguró una segunda pista, generando preocupaciones entre los residentes locales por el aumento de las operaciones aéreas. La terminal de pasajeros también experimentó expansiones, alcanzando una capacidad para atender hasta 43 millones de personas al año. Hasta la fecha, el aeropuerto ha sido mejorado, renovado, para poder brindar un mejor servicio a los pasajeros nacionales e internacionales. Además de su importancia aérea, el Aeropuerto Internacional El Dorado ha sido escenario de eventos peculiares, como un caso de avistamiento ovni en 1964. La Fuerza Aérea Colombiana envió aviones de combate para investigar anomalías registradas por pilotos y controladores aéreos en ese momento. Ahora es mi turno de contarles algunas historias inexplicables, paranormales, mitos, leyendas, creepypastas. Recuerden que al final son ustedes quienes sacan su propia conclusión de lo que aquí se cuenta. En esta ocasión, historias paranormales en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá. Bienvenidos. Te quiero contar una historia sobrenatural, la cual me la contó a mí David. Un sobrecargo. Evidentemente no puedo decirte la aerolínea para evitarnos problemas. Si puedes, dale crédito. En muchos aviones han muerto personas, ya sea por suicidios o muertes naturales. También se han transportado cadáveres en la parte de carga. Por lo tanto, muchas veces suelen suceder cosas extrañas. Esto pasó durante un vuelo. Soy sobrecargo, así que debo estar atento a cada pasajero, en especial si hay alguna emergencia y se debe ser rápido para salvar pasajeros. Yo estaba observando a cada una de estas personas cuando veo a una señora de aproximadamente 70 años con vestido negro y un saco verde, la cual pasó hacia el baño. No le tomé mucha importancia, si no fuera porque no la vi salir y no vi a ningún pasajero con esta misma descripción. Fue entonces cuando veo que estaban desembarcando un ataúd en el área de carga y vi el rostro de aquella mujer que momentos antes había entrado en la zona de pasajeros en dirección al baño. Eso fue algo muy curioso y realmente extraño, que ocurriera algo paranormal justo en un vuelo. También me pasó algo en el módulo, yendo a quitar el puente de abordar. Cuando lo retiré, este se bloqueó y en la pantalla había un señor de mantenimiento debajo de la escalera muerto. Llamé a rampa y ellos dicen que no ven nada extraño, que todo está normal. Yo les dije lo que vi. Él estaba bajo la escalera, lo vi perfectamente. Ellos dicen que irían a revisar para ver qué era lo que sucedía. El vuelo se demoró. Luego baja mi supervisor furioso, me regaña y me grita para que el vuelo siga su curso. Yo me quedo ahí en silencio y él luego ve lo mismo que yo en la pantalla, así que decide bajar, revisar por sí mismo, pero allí no había nadie. Y es que a pesar que el aeropuerto sea uno de los más importantes de Latinoamérica y se maneje mucha tecnología, cuando suceden cosas inexplicables, extrañas, sobrenaturales, nadie sabe cómo lidiar con esto. Así que tuvimos que llevar un cura para que bendijera todo y el espíritu de ese hombre pudiera descansar en paz. Creo que uno en la vida tiene momentos cruciales en los que todo tiene que cambiar para bien o para mal. A todos nos pasan cosas malas, buenas, drama, felicidad y por supuesto algo paranormal. Como a mí, que me cogió en una parada en el aeropuerto de Bogotá. En esa parada lo único que quería hacer era comer e ir al baño. Así lo hice, compré algo de comer y aproveché para llamar a mi mamá en videollamada. Hola hija, ¿qué pasó? Me preguntó ella y le conté que había hecho una escala en Bogotá y que estaba esperando. A lo que ella me responde: No, eso está bien. Te pregunto que qué pasó porque hace un rato me hiciste una videollamada y solo me mirabas, no me hablabas.
¿Yo? No, mamá, yo no he sido. Seguro se activó la llamada mientras veía las redes, aseguré mientras le restaba importancia a ese tema. Mi mamá se quedó más tranquila, o eso creo. Igual era un tema que no significaba nada a nuestra charla ni al viaje. Justo cuando mi mamá se estaba despidiendo, vi atrás de ella una mujer joven que cruzó de izquierda a derecha. Me sorprendí y le pregunté: mamá, ¿tú estás con alguien? Y ella me aseguró que no, que estaba sola esperándome. Decidí no asustarla e ir al baño para estar lista. Al entrar al baño, el lugar estaba completamente solo. Mojé mis manos, repasé mi maquillaje y me dirigí a orinar. Estando sentada, escuché que alguien ingresó y abrió la llave del agua. Terminé, salí para lavarme también las manos y ahí veo a una joven que vestía idéntico a mí. Qué vergüenza, pensé. Traté de no mirarla, pero fue inevitable, puesto que esa joven me miraba fijamente a través del espejo del baño. ¿Sí? ¿Te pasa algo? Sí, me responde y me quedo extrañada ahí viéndola. La verdad no esperé que me dijera eso. La gente normalmente solo aparta su mirada y se va, pero ella no. Por alguna extraña razón yo intuía algo en esa joven. Era como si la conociera, y no era solo porque estaba vestida igual que yo, era porque su rostro se me hacía familiar, hasta que me dijo: mamá está en peligro, tienes que llegar pronto porque puede ser su último día. ¿Mamá? Y recordé a la mujer que minutos antes había pasado por atrás de mi mamá mientras estábamos en la llamada. La joven continuaba diciéndome que ella ha tratado de ayudarla, de cuidarla y protegerla, pero que la persona que quería ver a mamá muerta tenía mucho poder, que había hecho varios trabajos de santería en la casa de mamá y buscaba quitarle todo lo que ella había construido en vida, solo por envidias. Y ahí me dijo un nombre: Marta. Yo me extrañé porque uno siempre piensa en personas como amigos, vecinos, compañeros de trabajo que puedan de pronto tenerle a uno envidia y hacerle cosas malas, pero nunca se imagina uno que pueda ser algún familiar cercano. ¿Marta, mi tía? No podía ser. La joven dice que tiene que volver a su lugar, no sin antes que buscara en la vitamina que mamá se estaba tomando. La chica sale del baño caminando y yo me quedo ahí pensando en que esa fue la conversación más extraña que he podido vivir en mi vida. Y Howard, cuando leí tu libro y vi que tuviste el valor de contar lo que te pasó a ti, pues yo también decidí contar esto y liberarme de esa carga. Bueno, con lo que yo no contaba era que en ese mismo baño había alguien más que salía de uno de los cubículos mirándome como asustada. Esta mujer adulta me pregunta que si estaba bien, pues asegura que ella no había salido de allí porque yo estaba hablando sola y eso a ella la asustó. Por un largo tiempo pensé que estaba sufriendo de esquizofrenia, pero todo esto cambió. Lo paranormal viene cuando abordé el avión en dirección a casa de mamá. Al llegar vi a mi mamá agotada, pero pensé que era el transcurso de los años que le estaban dando duro. Ese día almorzamos, salimos a pasear y en la noche nos acostamos normal. Recuerdo que tuve una pesadilla muy fuerte y en ella aparecían sombras que me rodeaban. Me decían que me fuera de allí, que no era bienvenida. Me desperté sobresaltada y mientras recuperaba el aire, sentada sobre mi cama, escuché que alguien estaba en la cocina. Bajé cautelosamente y vi a mamá agarrando un tarro de vitamina y sirviéndose en un vaso. Luego, en la esquina de la cocina, que estaba muy poco iluminada, vi a dos sombras o entes, uno muy alto, con los ojos rojos y una sonrisa deforme. La otra era la silueta de una mujer joven. Ambos miraban a mamá, quien después de tomarse eso subió la escalera en dirección a su cuarto. Pasó junto a mí y ni me sintió. Mamá estaba con los ojos cerrados. Me devolví al cuarto y no pude pegar el ojo en toda la noche. A la mañana siguiente bajé más temprano que mi mamá y busqué ese maldito tarro de vitaminas por todo lado y no lo encontré. Trataba de pensar en qué parte podría estar y la verdad, Howard, fue imposible. Volvió a caer la noche y me sucedió algo igual. Esta vez, al despertar de estas pesadillas, la silueta de la joven estaba a mi lado. Me levanté asustada y salí corriendo para la escalera. Allí estaba mamá preparándose de nuevo su vitamina. Decidí correr donde ella y arrebatarle el vaso. Lo arrojé al piso con mucha fuerza y al estrellarse se dejó ver un líquido negro con moscas, lombrices y tierra. Desperté a zarandazos a mamá y cuando lo hice, de la oscuridad del patio, el cual quedaba muy pegado a la cocina, escuchamos un rugido de un animal como de una criatura. Luego vimos unos ojos rojos que nos miraban con ira en la distancia, como con rabia, pero por alguna razón solo desapareció. No nos hizo nada. Agarré ese tarro de vitaminas y vi su interior. Era un polvo blanco normal, aunque quedaba muy poco, y al fondo del tarro había un amarre con cosas de mamá. Decidí quemar ese amarre esa misma madrugada en el patio. Sentíamos que estábamos siendo observadas por energías malvadas, no lo sé, la sensación de miedo era enorme. Amanecimos juntas sentadas en el patio. Con la luz del sol todo fue mejorando y mi mamá parecía ser otra persona desde ese día. Recuerdo que pasaron unos 3 días y llegó mi tía Marta a imponer sus leyes en la casa de mamá. Mi mamá es la menor y siempre ha sido muy afortunada en
todo sentido. Igual es que siempre fue muy juiciosa y aplicada y construyó su patrimonio, su hogar, todo a punta de trabajo, sin estar quejándose y echándole la culpa a los demás. La tía ingresó a la casa y ni saludó, se sentó y miró a todo a su alrededor como con asco. Le decía a mi mamá que si se había terminado de tomar la vitamina, porque era importante que se la terminara antes de esta semana para llevarla al médico, y mi madre le respondió algo de mal humor: esa basura con moscas y tierra. Por fortuna Dios está conmigo y mis dos hijas, una aquí y otra en el cielo, que me protegen de víboras como usted. Marta quedó en una sola pieza. Se levantó de inmediato y me miró a los ojos afirmándome que mi mamá estaba demente, desde hacía ya varios meses estaba como delirando y que no había dicho nada para no preocuparme, pero que ella, muy bondadosa, se había encargado de estar ahí para cuidarla y que así le pagaban de esa forma tan ruin. Yo lo único que le dije fue: con mamá no te metas más, lárgate. Y le di el tarro donde estaba la supuesta vitamina. Obvio, la rociamos con agua bendita. Esto por si acaso. Marta me estaba mirando con odio y luego de eso su expresión cambió y volteó la mirada a un costado nuestro, específicamente a nuestro costado derecho. Parecía estar viendo algo que nosotras no podíamos ver y torpemente fue saliendo de la casa sin decir una sola palabra. A través de la ventana la vimos atravesar, cruzando la calle, y en el andén del frente comenzó a retorcerse agarrándose el estómago y vomitando. Nunca más la hemos visto y no nos interesa tener contacto con alguien así, incluso siendo de la familia. Hoy en día cuidamos mucho de permitir el ingreso a cualquier persona y ese es un consejo que le doy a todas las personas que puedan escuchar esto. Cuídense mucho. Y resultó que esa joven fue mi hermana, una hermana que no conocí en vida, pero que ahora nos cuida desde el cielo. Hicimos también todo lo posible para que ella trascendiera, diciéndole que yo cuidaría a mamá por el resto de mi vida. Esa es mi historia, Howard. Yo apoyo el periodismo paranormal y las historias de Colombia. Gracias. Hace muchos años trabajaba en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, cargando y descargando equipaje. Siempre me he mantenido callado sobre lo que pasó, porque no quiero meterme en líos, ¿sabe? Pero hoy, que la memoria me aprieta como un zapato chiquito, decidí contar lo que sucedió aquella noche de trabajo. El trato al equipaje siempre fue malo. Es más, siempre lo he dicho, golpean las maletas sin importarles un bledo. A veces ni les importa lo que llevan dentro. Un día, como de costumbre, estaba yo dando mi rutina paliza a una maleta cuando, para mi sorpresa, la maldita cosa esa se rompe y se abre de par en par. Ay, Dios mío, de esa maleta salió un cofre y un polvo blanco que se esparció por todo el suelo. Ni corto ni perezoso, me agaché y recogí el cofre como si nada y me eché a reír. ¿Qué iba a hacer más? Siempre he sido de los que se ríen en la cara de la adversidad. Guardé el cofre de nuevo en esa maleta y continué con mi labor, pero lo que no sabía en ese momento es que ese polvo blanco era más que solo polvo. Me percaté que eran las cenizas de alguien las que llevaban en ese cofre o en esa cajita. Pensé en muchas cosas, pero al final dije que eso solo eran cenizas y paré de contar. Pasaron unos minutos y como estaba solo, me empezaron a pasar algunas cosas que yo diría extrañas mientras cargaba el equipaje en el avión. Escuchaba susurros en el viento, risas lejanas y comencé a ver unas sombras que se movían como de un lado para el otro. Sí, en un sitio de estos puede ser algo medio normal, escuchar ruidos, risas y de pronto una que otra sombra por ahí. Por eso, pues traté de no prestarle atención y como buen colombiano, seguí adelante con mi trabajo pensando que solo era el cansancio, que me estaba jugando una mala pasada o que podría ser cualquier persona que también trabajaba ahí conmigo. La cosa se puso más intensa cuando de repente vi algo que se movía en la oscuridad. Era como una persona, pero podía ver a través de ella. Esa persona caminaba lentamente hacia mí con intenciones malvadas. Lo sé porque lo escuchaba en mi cabeza. Una voz que no era la mía me insultaba, me decía que tenía que pedir perdón por lo que había hecho. Howard, es que fueron tantas cosas y al mismo tiempo una tras otra que no pude pensar con claridad. Es más, me quedé paralizado del miedo. Yo solo recuerdo que cerré los ojos y al abrirlos tenía a unos compañeros tratando de despertarme. Según ellos, me habían visto ahí de pie, blanquear ojo y mirar a la nada mientras cargaba el avión y que luego ellos se acercaron a mí y yo no les respondía. Solo estaba ahí tieso, con una maleta entre mis manos, apretándola muy fuertemente. Fue allí cuando me quitaron esa maleta, me acostaron en el piso y me reanimaron. Pero según ellos, yo estaba con los ojos totalmente blancos y con la boca entreabierta. Desde ahí nunca más volví a ultrajar maletas ni pasajeros. Uno no sabe con lo que carga cada persona en esta vida y las energías malvadas como esa que existen y buscan personas inocentes como yo para atormentarlas y hacer que su trabajo se vuelva aún más complicado. Gracias por su tiempo, Howard.
Hola Howard, soy brujo y le trabajo a personas que la sociedad puede catalogar como, entre comillas, de acciones cuestionables. Mi deber es proteger la mercancía que se venderá en otros países, pero no con armas ni nada de eso. Yo la protejo desde el lado espiritual, la hago invisible ante las autoridades. Por supuesto, no tengo nada que ver directamente con esto. Todo lo hago con mis dones y la ayuda de los espíritus del bajo astral. Claro, siempre está la fuerza del bien, energías positivas que impedirán que yo haga mi trabajo, pero yo sé lidiar con eso. Yo llego al parqueadero del aeropuerto El Dorado ese día con la información del vuelo completa. Desde mi pequeño carro, escondido en las sombras del parqueadero que queda al frente del aeropuerto El Dorado en Bogotá, me dispongo a realizar los rezos que me han encargado. Aunque muchos no lo entienden, mi trabajo es esencial para que las cosas fluyan correctamente, al menos para quienes me contratan. Primero, saco mi tabaco, el cual es esencial para iniciar cualquier ritual. Enciendo una cerilla y con sumo cuidado permito que el humo del tabaco envuelva todo el interior del vehículo. Esto purifica el espacio y aleja aquellas energías que para mí son negativas, pero que para otras personas son positivas. Luego, despliego mi paño rojo sobre mis piernas, donde tengo los objetos que necesito. Un puñado de sal marina, algunas velas negras y un pequeño medallón de obsidiana que me protege de cualquier influencia. Murmuro para mí mismo, recordando la esencia de cada elemento, lo siguiente: la sal es la tierra, la vela es el fuego, el tabaco es el aire y la obsidiana es el espíritu. Enciendo las velas con cuidado en una caja metálica diseñada para llevarlas en el carro y tomo un poco de sal en mis manos, haciendo una cruz sobre mi pecho y pidiendo protección a esa mercancía. A continuación, comienzo a recitar las oraciones ancestrales que he aprendido de mis antepasados, palabras que tienen el poder de conectar con el más allá y con las fuerzas que rigen el universo. Mientras recito los rezos, siento cómo el ambiente se carga de energía. Hay algo más en el aire, algo que no puedo ver pero que percibo con todos mis sentidos. Las luces del aeropuerto parpadean de manera extraña, como si algo intentara interferir en mi trabajo. Energías positivas que cuidan el karma de otras personas. No permitiré que eso suceda. Me exclamo a mí mismo, fortaleciendo mi concentración y aumentando la intensidad de mis rezos. De repente siento frío. Algo o alguien estaba tratando de impedir que proteja esa mercancía, pero no pueden detenerme. He enfrentado obstáculos mayores en mi vida y siempre he salido adelante. Entiendo que la mercancía les cambiará la vida a muchas personas y volverá sus destinos a unos que no estaban escritos, y eso traerá problemas kármicos no solo a mí y a mis jefes, sino a la sociedad, a cada persona con la que tengan vínculos o que convivan y a quienes les haya llegado esta mercancía. Pero yo estoy dispuesto a pagar mis faltas, no en este plano terrenal, sino en el más allá. Termino el ritual con una última invocación, pidiendo a las fuerzas superiores que protejan la mercancía, y al final lo logro. Respiro hondo, apago las velas y guardo mis objetos sagrados. Y vuelvo y lo digo: aunque sé que mi trabajo puede tener consecuencias kármicas y de salud, estoy dispuesto a enfrentarlas. Después de todo, alguien tiene que hacer este trabajo. Existen personas que hacen cosas peores. Arranco el carro y salgo del parqueadero después de un largo tiempo allí, sintiendo una profunda alegría por haber cumplido con mi deber. Quienes me contrataron pueden estar tranquilos. Su mercancía estará a salvo y el vuelo llegará sin contratiempos. Mientras conduzco por las calles de Bogotá, pienso en todas las experiencias inexplicables que he vivido a lo largo de los años. Pero eso es parte de mi trabajo, parte del camino que he elegido, y estoy dispuesto a seguir adelante sin importar las consecuencias, porque sé que mi labor es importante. El mal debe existir en el mundo, Howard, porque al final del día todos dependemos de alguien que esté dispuesto a enfrentar lo desconocido y a protegernos de las fuerzas que no entendemos. Gracias, y que todo esto sea anónimo por el bien de los dos. Aquel día estábamos esperando el vuelo con mi familia. Mi esposa estaba sentada junto a mi hijo y yo, junto a las maletas, revisaba las redes sociales. Los vuelos estaban demorados y ya nos estábamos impacientando. Esto hacía que yo me levantara de la silla, caminara de aquí para allá, me acercara a los vidrios para ver la pista de vuelo, respiraba hondo y me volviera a sentar. Llevábamos de retraso 2 horas y no nos decían nada de concreto. En una de esas rutinas desesperadas, Howard, vi algo que me llamó la atención. Sobre el cielo, pero no muy lejos, sino como si estuviera sobre el aeropuerto, vi una esfera de color plata. Esto parecía un globo, pero este se movía de una manera extraña. La verdad, lo descarté por un momento y fijé mi mirada para otro lado. Pasaron unos 5 minutos en los que había prestado atención a esa esfera plateada, y al recordarla decidí mirar de nuevo en su dirección. Esta esfera seguía ahí. De inmediato tomé mi iPhone y le realicé varios videos donde se podía ver muy bien y a detalle aquella esfera o aquel objeto. Con el zoom podía ver que no era un globo,
globo y que no estaba muy lejos. Era como una gota de agua flotando y de un tamaño anormal, Howard. Su superficie parecía estar girando a gran velocidad. Tomé fotos, hice videos y asombrado llamé a mi esposa para que lo viera. Hice tanto alboroto que las personas comenzaron a mirarme y junto a otras personas alcanzamos a ver cómo aparecían varios puntitos brillantes en el cielo junto a la esfera y luego desaparecen antes de que alguien pudiera sacar su celular para grabarlos como yo lo hice. Comencé a hablar de ovnis con mi esposa. De verdad que estaba emocionado. Mostraba el video a personas que se acercaban a mí como una prueba que valía millones, hasta que se me acercan dos personas y me piden que los acompañe así de la nada. Yo no comprendía por qué si no estaba haciendo nada indebido. Ellos insistían y mi esposa les exigía respondieran del por qué tenía que acompañarlos y a dónde. Siempre pensamos que eran trabajadores del aeropuerto y por eso les hacíamos todas estas preguntas. Hoy día está claro que no trabajaban allí, pues no tenían uniforme ni distintivo que así lo indicara, a no ser que el aeropuerto tenga personas así. Pero en fin, las personas se unieron a nosotros, los demás pasajeros, para exigirle del por qué me iban a llevar. Esto hizo que los hombres se marcharan, pero antes de hacerlo, uno de ellos me dijo: cuidado con lo que registró. A los 15 minutos nos informan que el vuelo se había cancelado del todo. No había de otra, nos tocaba volver otro día, pues ya estábamos agotados y deseábamos descansar. Desde ahí, todo en mi vida fue un caos. Comencé a darme cuenta que me estaban siguiendo en las calles. Cuando salía en el carro al trabajo o con mi esposa, veía a uno o dos hombres extraños, siempre eran los mismos. Alertamos a las autoridades, pero estas no hacían nada. Hablaban con ellos y como si estuvieran protegidos por algún motivo, los dejaban quietos. Así por más de un mes y buscando seguridad de un lado para el otro, tomé fotografías de estas personas y las llevé a las autoridades para hacer el denuncio. Por miedo a que le pasara algo a mi familia, decidimos que mi esposa y mi hijo se fueran del país. Luego yo me reuniría con ellos. Una noche, estando solo, ocurrió lo impensable. Eran las 2 de la mañana y todo comenzó a suceder de manera rara. Lo primero que me percaté fue que en la cuadra se fue la luz, pero solo en esta cuadra. Luego llegaron 3 camionetas negras que casi no hicieron ruido al parquearse. Tenían sus luces apagadas. Esperaron unos minutos y muy silenciosamente salieron más hombres de allí. Justo cuando vi eso, agarré mi celular para llamar, pero decía que solo llamadas de emergencia. Escuché cómo forcejearon la entrada de mi casa mientras que un zumbido, un ruido o un pitido me zumbaba en mis oídos, haciéndome chirriar los dientes y provocándome un dolor de cabeza inmediato. Quizás por esta misma razón, este tipo de ruido o esta onda, no lo sé, fue que mi celular no funcionaba. Howard, el dolor fue tan inmenso que comencé a ver borroso y me desmayé. Desperté y eran las 3 de la tarde. Estaba tirado en el suelo de la habitación principal con dolor en mi cabeza. Me levanté del piso y lo primero que hice fue buscar mi celular, pero no lo encontré por ningún lado. Ese dispositivo desapareció del todo, Howard. Quizás pienses que fue un sueño, pero no lo era. Poco a poco fui recordando lo que mencioné de las camionetas negras, el forcejeo en la puerta principal y fui a buscar pistas. Efectivamente, habían marcas que indicaban la apertura de la puerta sin su llave original. En la calle habían marcas de vehículos. Las marcas de las llantas superaban el ancho de nuestras llantas o de nuestros vehículos normales. Incluso no conocía a ningún vecino con un vehículo con llantas tan grandes. Reconocí varias pruebas, aunque pequeñas y casi imperceptibles. Eran pruebas que afirmaban que habían entrado a mi casa, pero algo que aún no comprendo es por qué tanto alboroto por unas fotos y un video. Fotos que de publicarlas en mis redes sociales nadie creería. Y sé que esto suena a película, pero no es así. Por este motivo estamos viviendo fuera de Colombia, pues no nos sentimos seguros allí. Debía contar esto a alguien, pues después de eso, el tema de que nos ocultan algo me tiene más pensativo y escucho sus videos buscando de pronto pruebas, respuestas quizás también. Desconozco qué sucede con grabar ese tipo de objetos en un aeropuerto o quién controla a estas personas, qué es lo que esconden, pero lo que me pasó me dejó muy mal anímicamente y creo que hay algo que no conocemos de este fenómeno llamado UFO u OVNI y hay algo que nos quieren ocultar que descubramos. Eso lo sé como alguien que se tropezó con este tema sin ser aficionado o experto. Y esa es mi historia, Howard. Por favor, anónimo. Hola Howard, hace un par de días encontré tu canal en YouTube por casualidad. He hecho maratón de sus videos y felicitaciones por tan buen y serio trabajo. Realmente no tengo una historia para contar, pero sí quiero compartirte mi experiencia a lo largo de la vida. Realmente no sé si mi historia sirva para contarla como anécdota paranormal del todo, pero quiero compartirte mis experiencias a lo largo de mi vida para ver tú qué piensas. Te pongo en contexto, soy piloto de avión. Desde pequeño estudié en un colegio religioso llamado Agustiniano de
de San Nicolás en el centro de Bogotá. Y luego toda mi vida estudié en un colegio militar. En el primero la educación era muy religiosa, pero yo nunca creí en esas doctrinas y a día de hoy no creo mucho en estos que predican en la iglesia. Desde que tengo uso de razón tuve curiosidad por el tema paranormal, la ufología, temas paranormales en general, construcciones antiguas y todos los temas afines. También, debido a mi profesión, me ha llamado la atención la investigación de accidentes, vida en otros planetas y cosas por el estilo. Siempre he sentido que no pertenezco a este planeta, que todo lo que percibimos como realidad realmente no lo es. Mi primer acercamiento con estos temas ocurrió cuando tenía unos 16 o 17 años en la casa de mis padres que quedaba en Ciudadela Colsubsidio. Eran aproximadamente las 6 de la tarde o 7 de la noche y estaba viendo televisión en mi cuarto y la puerta quedaba hacia el baño. De reojo vi cómo pasó una sombra, no sé cómo explicarlo, pero esta sombra tenía la forma de una niña pequeña. Realmente no le puse mayor atención y por ende no me asusté. No tengo muy claro si desde ahí o tal vez después, solo con ver o escuchar hablar a una persona, sé sus intenciones, si es buena o es mala, si dice la verdad o miente. Más o menos en el año 2012 pasé por una crisis económica y estaba viviendo con mi papá. Una noche como esta veía videos en YouTube y por alguna razón terminé viendo videos de ufología. No me preguntes cómo ni por qué, pero esa noche salí a fumarme un cigarrillo y a mirar hacia el techo. En ese momento me convencí de que realmente no pertenezco a este planeta, que este cuerpo que tengo es un contenedor y que tengo una misión, que a este momento no sé ni cuál es. Aproximadamente en el año 2016 o 2017 creo que ese don, entre comillas, o no sé si llamarlo así, se despertó o se incrementó luego de un sueño que tuve. Por una de las redes sociales comencé a contactar con una persona que éramos afines a los temas paranormales. Una noche soñé que estaba con varios de ellos, pero una entidad quería atacarnos. Salían corriendo, pero yo me quedaba rezando y no podía correr. En ese momento dije, no tengo de otra que enfrentarlos. Solo dije el mantra Om y en ese instante sonó una especie de campana y yo vencía a esa entidad, o no sé cómo llamarlo. No sé si fue un sueño lúcido o qué. A día de hoy no sé cómo explicarlo, pero a raíz de eso, simplemente con escuchar o hablar con una persona, sabía sus intenciones o sabía que le iba a pasar en el futuro, algunas cosas en específico. Además, se incrementó esa percepción, entre comillas, que podía sentir en lugares, sus energías, o seres del bajo astral o con buena energía también. Fue tal vez un año o año y medio donde ni yo mismo creía en estas cosas que me pasaban. Nunca sentí miedo, sentía que estaba protegido y a partir de ese tiempo estuve a punto de tener un accidente en un aterrizaje. No sé si sea la generalidad, pero los que tenemos una experiencia cercana a la muerte nos volvemos creyentes. Como te dije arriba, no creo en la doctrina religiosa, pero sí creo firmemente que hay una fuerza o un ser superior. Hace como unos minutos estaba viendo tu video del salto del Tequendama y recordé un par de cosas. La primera es que el día de hoy, en la compañía donde trabajo, tuve la oportunidad de ver los restos de un avión que se accidentó, donde los integrantes murieron. Hoy en día todavía está la investigación y apunta a que fue un error de los excompañeros caídos. Muchos afirman que este vuelo o alguno de mis excompañeros estaban siendo de pronto atormentados por energías o fuerzas que los estaban manipulando para que esta tragedia ocurriera. Algo así como el atentado del avión de Avianca en el año 89 que cayó en Soacha. No sé si fue una jugada de mi mente o qué fue lo que pasó que me hizo recordar eso, pero apenas lo recordé me llegó un olor fuertísimo a Jet A1, es el combustible que usan ciertos aviones. Ya llevo bastante tiempo sin volver a sentir energías o saber las intenciones de la gente, pero a raíz de lo que me acababa de pasar me animé a escribirte, porque siento que últimamente estoy viviendo como presentimientos o visiones futuras que le puedan ocurrir a algunos vuelos en Colombia, en Bogotá, a causa de una crisis política, una guerra que no es de nosotros y que por malas relaciones internacionales se va a ver afectada a la sociedad. La verdad no soy de tener redes sociales, hace poco las cerré porque sentía que me contaminaban con todas las situaciones que estaban pasando en el país. Quiero estar limpio en mi mente y no confundir lo que veo en redes con mis visiones. Creo que hay mucha gente que todavía vive en una burbuja o como dicen por ahí, están dormidas. Ahora trato de mantener mi vibración lo más alto posible, obrar lo mejor que puedo, ser muy reservado con mis cosas y hacer el bien en cuanto pueda. Pero esto que acaba de pasar me animó a escribirte. Tengo un montón de historias para contarte que ocurren en distintos aeropuertos del país e incluso en los vuelos. Y creo que es el momento en el que hagas videos con respecto a los accidentes aéreos, a cosas que pasan en los aviones o en los aeropuertos, porque es importante que las personas se enteren que se vienen muchas muertes violentas y tristes y creo que esto merece un espacio en tu canal. Felicidades por tu investigación muy seria. Esto solo es una
anécdota personal que parte desde mis experiencias y no busca alarmar a nadie, solo advertir. Si quieres publicar este relato en tu canal puedes editarlo, pero muy encarecidamente te pido el favor de que sea lo más anónimo posible y que trates de cambiar en lo posible los datos. Un saludo y quedo atento a sus respuestas. Esto me pasó más o menos en el año 2015. Para esa época yo trabajaba en una aerolínea en el aeropuerto y casi siempre mis turnos eran en la madrugada. Yo entraba a trabajar a las 2 de la mañana, por lo que me tenía que levantar más o menos a las 11:30 de la noche para bañarme y alistarme, ya que a las 12:30 pasaban a recogerme. En 2 noches casi seguidas me desperté antes de que sonara la alarma. Siempre me quedaba haciendo pereza un ratito más y boca abajo, cuando en un momento sentí que alguien o algo entró a mi habitación. En ese momento pensé que era mi hija o mi mamá, pero no me dijeron nada. Sentí como alguien se estaba subiendo a mi cama y de inmediato a mi espalda. Abrí los ojos, pero no vi a nadie y volví a sentir cómo apretaban mi espalda y no podía moverme. Gritaba, pero sé que nadie me estaba escuchando. Así que recordé lo que hice años atrás cuando eso mismo me pasó con la figura de este hombre y el sombrero. Empecé a rezar. A lo lejos empecé a escuchar la alarma de mi teléfono, pero esa cosa no me soltaba. Dije, por la sangre de Cristo te ordeno que me sueltes. Y Howard, no me lo vas a creer, pero casi de inmediato esa cosa me soltó. La segunda vez pasó igualito, aunque con algo adicional. Cuando estaba acostado me soltó. Cuando esta cosa me soltó escuché como un lamento y al momento me empezó a doler y arder el hombro en la parte de la paleta. Fui al baño y me miré en el espejo y allí vi un rasguño de unos 2 centímetros. En ese momento dije que ya eso había pasado a la agresión, así que le conté a una compañera. Ella me dijo que rociara en toda mi cama agua bendita y dijera una oración porque a una tía de ella le pasó lo mismo y que llegan al punto de agredir bastante y muy grave a la persona, y no solo en la habitación, porque esto me comenzó a pasar también mientras estaba haciendo el vuelo. Bueno, entonces así lo hice y desde ese día nunca más me ha vuelto a pasar y espero no volverlo a vivir. Bueno, Howard, esta es mi historia. Después te contaré otras que me han pasado, pero por ahora te dejo esta. Disculpa si no son muy interesantes, pero quería contártelas porque igual hacen parte de mi vida inexplicable. Te envío un abrazo, sigue adelante con tu programa. Tú eres de los pocos que hacen contenido de calidad de estos temas y más nacionales. Cuídate, que Dios te proteja y te bendiga. Y yo apoyo el Misterio Nacional. En 1994, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, el controlador aéreo Eduardo Russi le cuenta a un periodista del Tiempo cómo un avión de guerra persiguió un ovni en Bogotá. Todos los hechos venían de ese tiempo atrás. Russi, estando en la torre de control, recibía mensajes de pilotos. Uno de ellos, el piloto del DC-4 de Avianca, a eso de las 8 p.m., diciéndole que iba sobrevolando Facatativá, pero que estaba presenciando cómo sobre la torre de control del Dorado había un objeto detenido. Pero Russi no veía nada, y era claro que no podía ver nada, ya que él estaba al interior de la torre y el objeto estaba sobre la torre. ¿Cuál avión? Usted es el único en la zona, no hay ningún tráfico, afirma Russi en una de las entrevistas que le hacen en El Tiempo. Después de varias semanas que nada ocurriera, muchos se asustaron por estos hechos ocurridos. El piloto de un avión Constellation de Avianca, cuyo origen era Cartagena, llamó alarmado por unas supuestas luces que pasaban por encima y debajo de la aeronave que conducía. El suceso fue constatado por los operarios de aeropuerto, pues también vieron cuando las luces jugueteaban con el medio de transporte. Esto hizo que el gobierno nacional pusiera a las Fuerzas Aéreas de Colombia en marcha y estar muy pendiente de cualquier cosa que sucediera. El gobierno envió 2 aviones T-33 para apoyar. Llegó el día y Russi tenía que esperar a estos aviones T-33 en el aeropuerto El Dorado. Dice él, según la fuente del periódico El Tiempo, las condiciones climatológicas no podían ser mejores, señaló. El cielo estaba azul, despejado, tanto así que se podía ver los nevados del Ruiz y del Tolima. El primer T-33 en salir de Palanquero fue el FAC 2072, que fue cambiado por otro que venía del Rosal. Tras esa comunicación, Russi notó que los maleteros, los encargados de tanquear los aviones y quienes se encontraban en la plataforma lo señalaban a él en la torre de control. Inicialmente pensó que lo señalaban porque de pronto había comenzado a temblar y él no se habría dado cuenta. Sin embargo, se asomó a sus ventanas y vio que nada se movía. Él, siendo el controlador, atendió una llamada. En este caso era desde la plataforma. Oiga,
Encima de la torre hay una cosa toda rara. ¿Qué es eso? Entonces Rusi acercó su cara al vidrio, miró hacia arriba y pese a la insistencia que le hacían por teléfono, manifestó que no veía nada, por lo que colgó esa comunicación y atendió al FAC 2072, aeronave que indicó que estaba cruzando la baliza exterior y se le autorizó el aterrizaje. El teléfono volvió a sonar, esta vez la llamada era de Avianca. Encima de la torre hay algo, ¿qué es eso? Ante la constancia en ese detalle extraño, Rusi volvió a pegar la cabeza al vidrio y en efecto, sobre la torre de control había un aparato. El controlador describió que era un objeto redondo, como una rueda. Su color era amarillo profundo, fuerte y con unas partes negras. En el centro de la esfera se notaba una luz blanca e intensa, como la de la soldadura eléctrica. Brillaba más que el sol y eso que el día estaba totalmente despejado. En ese momento el avión de guerra estaba aterrizando y a Rusi le dio curiosidad de saber si el avión de guerra podía verle también. Entonces Rusi ordenó: FAC 2072 de la Torre El Dorado, ¿tiene a la vista el objeto no identificado? El Dorado de FAC 2072. Correcto, torre. Lo tengo a la vista. Salgo en su persecución. Autoríceme sobrepaso. FAC 2072 de Torre El Dorado. Autorizado. El T-33 FAC 2072, un avión de ataque, utilizó su potencia para aprovechar su máximo rendimiento y llegar hasta el objeto. Rusi recordó que la aeronave subió y detalló que estuvo a 2000 pies, unos 600 metros, de distancia del objeto no identificado. Desde la torre de control, el hombre observó cuando el aparato desconocido subió de manera vertical sin hacer ruido mientras el FAC 2072 intentaba acercarse. A los 3 minutos de iniciada la persecución, el piloto del avión volvió a comunicarse con Rusi. Torre El Dorado, le informo que tengo nivel de vuelo de 31.000 pies y el avión no da más. Tampoco tengo combustible suficiente. Autoríceme descenso. El objeto luminoso se desplazó hacia el oeste, en un ángulo de 45 grados y se perdió. Rusi le dice al periodista del Tiempo que no sabe qué fue eso. Simplemente fue algo que él no puede explicar, que es algo muy extraño y que en ese entonces tenía muy prohibido hablar de esto. Rusi dice que su jefe, Pedro Sánchez, le ordenó a él y a todas las personas que habían sido testigos de esta persecución que guardaran silencio, que todo este hecho había tenido un factor denominador, un detonante, pero que de esto sí no puede hablar, todavía es alto secreto. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video, no olviden comentar qué historia les gustó, compartir este material con una persona que usted crea deba escuchar estas historias, o si desea enviar una historia inexplicable que le ocurrió a usted para que aparezca en este canal, lo puede hacer a través del siguiente correo electrónico que aparece aquí en pantalla o a través de mi página oficial de conexionenigma.com/cuenta tu historia. Recuerde seguirme en todas las redes sociales, las cuales van a aparecer en esta parte de la pantalla, para que no se pierda de noticias, novedades y más contenido inexplicable desde el periodismo paranormal aquí en Conexión Enigma. Recuerde que en este canal contamos historias inexplicables, sobrenaturales, pero también ayudamos a las personas a hacer denuncias desde el lado del periodismo. Así que si usted tiene una denuncia que hacer o un caso que contar, también me puede escribir al correo electrónico que aparece aquí en pantalla. Juntos, de esta manera, podemos hacer una crónica de su caso o denuncia para que puedan obtener ayuda o visibilizar una problemática social y que a nadie más le ocurra algo similar. Por último, y no menos importante, toda esta información que les acabo de dar la van a encontrar en la descripción de este video. Enlaces directos, correos, redes sociales, todo muy bien ordenado. Esto es importante porque cada semana les estaré informando sobre sorteos, promociones, descuentos en mi libro que constantemente están sacando en diferentes librerías de todo el país. Y no siendo más, nos vemos en un próximo episodio con historias paranormales de Colombia.